buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues es un gusto grande poder estar ya con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud, gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Hoy, nuestro programa número 19 y realmente estamos totalmente agradecidos y satisfechos con el trabajo que está realizando el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, porque está llegando no solamente a sus estudiantes para formarlos en tiempo tan duro que es la pandemia, en el que no podemos tener cerca nuestros estudiantes, sino que también está llegando a la ciudadanía lojana, y por eso queremos agradecer por sus comentarios, por sus sugerencias, por los temas que quieren tratar. Siempre el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano y nuestro programa Cuidando tu Salud pues está presto a cualquier sugerencia, y sin duda alguna despejaremos y trabajaremos en todos los temas que nos han sugerido. Gracias por conectarse a nuestra señal del Facebook Live del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Hoy con un tema muy interesante. Hemos escuchado muchas veces: para este tratamiento deberías hacer para esto, la terapia neural. La terapia neural, un tema muy interesante que lo vamos a desarrollar el día de hoy. Si bien es cierto, nuestros estudiantes tienen en este procedimiento. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acompañándoles esta noche, dando las felicitaciones pues de este maravilloso programa que tiene el Instituto Bolivariano, motivarles pues a las autoridades que continúen con este tipo de programas que ayudan muchísimo a la educación tanto de los estudiantes como es el papel de la enfermera, y también pues va a conocimiento de la ciudadanía en general. Hablemos, doctora, entonces acerca de la terapia neural. ¿Qué es este procedimiento? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la finalidad de ella? Bien, tenemos que la terapia neural la podemos catalogar como una medicina de tipo alternativo, que se utiliza, esta es generalmente nueva, diríamos es reciente, porque se inició a mediados del siglo XIX, en la cual basada en la fisiología, principalmente en la fisiología dada por la fisiología rusa, que se basa en la terapia de tipo neural del sistema nervioso vegetativo, que desarrolló los estudios en Pavlov y Shekhinov. Pero es a mediados del siglo XX en la cual ya se inicia ya la práctica en sí en pacientes, en las terapias, en la manera de cómo aplicarla y cómo utilizarla, y es a mediados a través de la universidad que es en Alemania, que es el de Hannover. Entonces, el tratamiento en sí de la terapia neural lo podemos catalogar como una terapia de tipo alternativa que va enfocada en tratar al sistema nervioso, específicamente al sistema nervioso vegetativo, que se desarrolla en su mayoría en la piel. Por eso utilizamos la piel como una cobertura, como una conexión, ya que es la que recibe estímulos, es la que... Rígida, estoy con problemas emocionales, que como usted bien lo manifiesta, son manifestados muchas veces a través de la piel, aumentando la sensibilidad, uno de los sentidos que se ve aumentado, y lo podemos hacer para trabajar desde el punto de vista emocional. Bien, para comprender un poquito, para hacerme entender, consiste el tratamiento. Tiene básicamente la terapia neural, tiene como objetivo neutralizar la irritación que puede causar un estímulo, un reflejo, un trauma, una emoción, un estrés que puede estar ocasionando en el sistema, que altera el tono neurovegetativo y puede a la larga desarrollar la enfermedad. Entonces, voy a explicarme un poquito según Peter Dodge. Lo cataloga y lo explica como la célula si fuera una batería. Ya pongámonos que la célula es una batería que tiene un sistema de causa que provoca, esta hace que la membrana baje este potencial de voltaje que estamos baja, y se llama se despolariza, porque tiene que, para trabajar bien, tiene que estar polarizada. Perfecto. Entonces esta membrana se despolariza. Al despolarizarse la membrana, cuando un cuerpo es funcional y tiene las conducciones eléctricas adecuadas, provoca inmediatamente un sistema de respuesta. Entonces responde al estímulo y enseguida la membrana recibe el impacto, se despolariza y se activa nuevamente la función y la conducción eléctrica. Por ejemplo, yo quisiera, si tomamos, Doc, usted está concentrada en la televisión, está concentrada en el teléfono,
y alguien le topa sus hombros o con alguna aguja y usted siente o un ruido que le llama la atención, este es un estímulo. Usted inmediatamente el cuerpo, todo el sistema neurovegetativo responde a la acción de quien me topó. Entonces tú haces, ¿por qué? Porque el estímulo que ha recibido ha sido en una parte de su piel. Alguien le topó, le estimuló y usted regresa a ver y para su actividad y responde. Eso se despolariza, pero enseguida se recupera el potencial de membrana. ¿Qué es lo que sucede cuando se desarrolla la enfermedad? Muchos estímulos, todo depende de la frecuencia con que se provoquen estos estímulos, la intensidad del estímulo, la gravedad del trauma, la gravedad del impacto, por ejemplo, puede ser una pérdida grave, un miedo muy intenso, puede ser un trauma, un choque, una lesión que enmarque muy grande un impacto. Entonces, en la célula, ¿qué se hace? Cuando el estímulo es muy frecuente, muchas veces la célula recibe el impacto, entonces se despolariza y se intenta repolarizar, ¿ya? Y se repolariza. Cuando hay estos estímulos muy intensos o son muy frecuentes, la célula tiende a mantenerse despolarizada en una forma permanente. Entonces, la célula que hace baja su potencial y se mantiene en ese stop, convirtiéndose ya en un campo interferente. Ya la conducción eléctrica que tenía que venir hacia esta célula se baja el potencial y causa una discontinuidad o la información no es adecuada. Cuando tenemos estímulos muy frecuentes, por ejemplo, siempre hablamos en la parte, por ejemplo, emocional, que constantemente tenemos una carga de estrés diaria y estamos siempre a ese ritmo, esa tensión y le trabajamos. Entonces la membrana recibe cada vez una despolariza, se despolariza, repolariza, despolariza. Entonces llega un momento en que el cuerpo lo toma como un hábito y deja de ponerle atención a ese estímulo y lo cree que es normal que usted lo reciba y que esa membrana se mantenga despolarizada. Y esa tensión sea como parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida y la asumimos como normal. Entonces el organismo tiene una memoria que se llama una memoria organísmica celular, que estas células es como si estuviéramos tomadas de la mano célula con célula y lo que tú haces se conduce, ¿no es cierto? Se conduce. Hay al cortar una cicatriz, obviamente, interferencias. Mucho más si no estuviste preparada para una cirugía, por eso es muy importante, si tienes un trauma y un corte es un impacto muy grande. Pero si tú te preparas a una cirugía, tu cuerpo se prepara que ahí va a haber un corte. Dice, yo me preparo para una cesárea, entonces el cuerpo se prepara que va a haber un corte y empieza a querer repararse con más facilidad. Pero si tú tienes un trauma muy grande y es una cirugía de emergencia, se provoca la herida, entonces hay el trauma y sutura. Aparte de tener el impacto, estas membranas en la unión de las células quedan despolarizadas en forma permanente. Entonces, si esto se toma muy a la larga, se bloquea. Al peor, si tenemos una cicatriz que se forma un queloide, hay gente que tiende a formar muchas células, muy grueso, entonces esto no va a permitir que haya una buena conducción eléctrica. Ahí es donde interviene entonces la terapia neural tratando de hacer una reparación de esto que se ha formado. Refleja del cerebro es el dedo gordo del pie, y esto puede estar ocasionando, por ejemplo, en un uñero, unas lesiones, una tensión que puede estar causando un área refleja en otro. Y muchos nos enfocamos en tratar el dolor de cabeza y no reservamos en las áreas reflejas que tenemos donde tiene el dolor, cuáles son las áreas reflejas que te pueden estar dando o pueden estar afectadas. La terapia neural consiste en aplicar, por ejemplo, un anestésico local que tiene un efecto como es la procaína. Todo anestésico local tiene una concentración de aproximadamente 290 milivoltios para activación. Esto dado en microdosis diluida, ¿no es cierto? Y dar en microdosis aplicada en el punto de interferencias que hay en la conexión, provoca lo que decíamos para que la membrana, como estaba despolarizada, al aplicar la procaína diluida, pues las microdosis, va a provocar un estímulo para que la célula se repolarice. Entonces se activa la conducción y hacemos que el cuerpo, que ya pensó que ese proceso
que tenía de una afección que ya era parte de nuestro cuerpo y no le tomaba interés en reparar, en autocurarse. Entonces, al poner nosotros la terapia neural en ese punto de interferencia, hacemos que se repolarice y el cuerpo llama la atención, le dice ahí hay algo y actúa. Entonces despertamos, como decimos en una palabra, podemos activar el sistema de autocuración del cuerpo que vaya a reparar y a decir, ahí hay un daño, hay que actuar para que él mismo se repare y eso es el proceso de utilizar nosotros la terapia neural en puntos importantes. Me gustó un momento que usted decía, alguna vez yo escuché algo acerca de terapia neural y refería el tema del dolor reflejo a manera de un ejemplo. Decía que podemos poner un ejemplo, hay una pared blanca y yo estoy desde acá reflejando con una linterna, todo en oscuras, y hago el movimiento y la luz se refleja ya. Y por lo general nosotros vamos a trabajar queriendo limpiarla o queriendo quitar la luz que está reflejada en la pared, quitándola, tapándola, pero realmente ella está provocada desde acá, desde donde yo tengo el control, la linterna, desde acá. Entonces eso era más o menos un ejemplo que nos indicaban de un dolor reflejo. Puede estar doliendo en otro lado, pero la causa principal o donde hay que tratar es otra zona. Así mismo es. En niños, por ejemplo, algo importante que muchas mamitas dicen, mi niño le duele el estómago y llegan por un dolor de estómago y cuando tomamos es una febrícula. Entonces, una elevada la temperatura que empieza a tener el niño, el área refleja es un sistema solar que tenemos nosotros, trabajamos en un punto de neurálgico. Entonces el niño dice me duele el estómago, pero en realidad la molestia no es el dolor de estómago. El problema puede radicar en una infección en algún lugar que está provocando una elevada de temperatura. Entonces el organismo se refleja y provoca la irritación y el área refleja en cada sector, pues es en pacientes diferentes. Entonces, en los niños, por ejemplo, en los adultos mayores, un área refleja de estado de tensión puede ser el insomnio. Adultos ya no pueden dormir, entonces, y son elevados porque ya la pérdida de la memoria empieza a afectar, en especial en los adultos. Por eso es muy importante que conozcamos la terapia neural, siempre digo, debería aplicársela con un médico, porque la tenemos que hacer basada en la historia clínica, no es quiero que me duele el hombro y quiero que me aplique, que me inyecten el hombro. Hay una valoración que tiene que hacer el profesional. Entonces, nosotros como cuando hacemos una historia, vamos enfocados, o sea, cuando se hace la historia, es conocer la enfermedad, es detallar los síntomas y básicamente el cronológico, ¿cuál fue el primer síntoma que desarrolló la persona? Dice, ¿sabe qué? Me vino un dolorcito en tal parte. Y nosotros hay que buscar, exactamente, si hablamos en terapia neural, pues es muy grande, usted conoce pues que el sistema nervioso es inmenso, tenemos miles de células neurales y el sistema nervioso vegetativo, a nivel de la piel, pues tiene varias conexiones. Entonces, al conocer el paciente, tenemos que ver, por ejemplo, los traumas que ha tenido, las cicatrices que tuvo, cómo se desencadenó, y lo que hacemos en terapia neural es toda cicatriz tiene que tener un desbloqueo, una repolarización para evitar, porque pueden originarse. Cuando los estímulos son provocados por áreas emocionales y hay una herida como un asalto y te cortaron, como un ejemplo, el sistema emocional bloquea esa parte y siempre tengo miedo, siempre estoy temor, ya no quiero salir. Entonces desarrollan y empiezan a tener problemas emocionales del sueño. Entonces hay que desbloquear la herida. Entonces cuando vemos el origen, en dónde fue en la historia, tenemos que trabajar mucho en la historia del paciente y en desbloquear la patología, y llegar al origen. Al origen desbloqueamos, por ejemplo, una herida, y esto sí avisamos al paciente que puede sentir un poco de sensación de la molestia que originó. El miedo puede iniciarse y puede desencadenar, es un síndrome de autocuración, para que pueda sanar y pueda repararse y quede completamente equilibrada. El número de sesiones que se tienen que hacer depende de la patología, de la respuesta
de cada paciente, entiendo, a cómo va a repolarizarse y esto vamos viendo en la evolución, no hay un número fijo, tantas sesiones mejoran, no. No, cuando todo va enfocada con la historia clínica, tenemos que elaborar si es que es reciente, por eso es muy importante hacerlo tipo preventivo, porque hay muchos pacientes que ya llegan en etapas cuando ya como le explicaba, la membrana llega a un potencial muy bajo, cuando baja de 40 y se mantiene mucho tiempo permanente y hay un daño, ahí la terapia neural ya definitivamente, por ejemplo, en enfermedades crónicas agudas o en una cirrosis, la célula está prácticamente dañada, entonces no se puede hacer porque ya no se puede activar, porque ya el bloqueo es permanente, definitivo, diríamos así. Entonces no podemos reactivar a la célula. En cambio, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas que pueden estar causadas, por ejemplo, por un estado emocional, por una diabetes que puede ser, como decíamos, a diabetes que se puede ser por un estado de tensión, una pérdida, dice, falleció mi esposo, falleció mi hijo, yo desarrollé diabetes. Entonces tenemos que trabajar esos puntos para controlar. Jamás la terapia neural reemplaza las terapias farmacológicas. No podemos decir, yo le voy a curar la hipertensión, no tome la medicación o la diabetes o ya simplemente tratamos de conllevar. Hay muchos pacientes que se les ha realizado la terapia y controlan muchísimo mejor su estado de presión, controlan muchísimo la hipertensión, la diabetes. Entonces, o los estados emocionales que van a llevar a conllevar a agudizar esta patología. En el tema de las cicatrices también se ha escuchado mucho que además de que estos son los cortes que como usted nos acaba de explicar producen la pérdida de la polaridad, también se entiende o se ha escuchado, me gustaría que nos despeje usted esta inquietud, que ellos pueden producir mejora en el aspecto de la cicatriz. Cuando hay un trauma muy agudo, eso siempre llevamos, cuando vemos una cicatriz muy gruesa, se ha llenado como de queloide que decimos, y algunos no es tanto un queloide, sino es una cicatriz muy tosca. Entonces, lo que vemos ahí, que el trauma provocado por esa fue muy grande, porque el organismo recibió un impacto tan grande que fue y con todo y a reparar muy intenso. Entonces, el trauma que ella recibió fue grande. Entonces, cuando hacemos la conducción, la repolarización, el nivel merma, hay una conducción y disminuye este sistema reflejo y cicatrices no desaparecen, pero sí se relajan, se aplanan. Sí, tenemos, por ejemplo, en un paciente con una vacuna, un queloide muy grande, utilizamos la terapia y obviamente hubo un desbloqueo y tenía mucho dolor hacia la espalda y me duele la espalda y solamente hicimos en el área de vacuna mejoró y quitó el dolor de espalda. Y además que esa tensión fuerte que hay en una mala cicatrización también se relaja y a su vez también mejora el aspecto, la conducción, ¿no? La conducción y el aspecto. Qué interesante. Como dijimos al inicio, es un tema muy interesante, realmente lo ha explicado de forma maravillosa realmente la doctorita porque está bastante claro. Y conversamos que nuestros profesionales de enfermería, pues ellos asisten, atienden, acompañan, circulan, tanto en procedimientos pequeños como en procedimientos grandes. Una vez que ya se empieza y se inicia a hacer el procedimiento de la terapia neural, ¿cuál es el rol de la enfermera acompañando, circulando y apoyando en este procedimiento? Para una terapia neural necesariamente tenemos que contar con el apoyo de enfermería, porque es una terapia invasiva, vamos a actuar en el paciente, entonces no hay ningún efecto colateral que podamos conllevar a que pueda causar una alteración, pero no hacemos en hipotensiones severas, entonces necesitamos de la enfermera que nos tome los signos vitales, que nos diga si no hay hipotensión, un paciente que no tenga, que pueda estar con sudoraciones, no podemos aplicar la terapia neural en estos pacientes o están demasiado nerviosos porque para recibir una terapia siempre hay que estar dispuestos a recibirla, porque si no estamos causando nosotros un trauma o un estrés en la persona que queremos darle la terapia neural, pero si no la acepta, no la asimila, entonces no es beneficioso. Entonces siempre la toma de signos vitales en la enfermera pues nos va a indicar
si hay una frecuencia cardíaca elevada, hay una hipotensión, inclusive en el historial de qué reacciones alérgicas, porque no podemos utilizar la terapia neural en alergia anestésicos, por ejemplo. No podemos utilizar terapias neurales en pacientes que tengan un problema de coagulación, porque a veces hay aplicaciones un poco más profundas, entonces que vaya a provocar un sangrado y están tomando anticoagulantes. Entonces la enfermera nos ayuda muchísimo en este dato. Cuando ya es el proceso de intervención, pues no podemos hacer el médico solo, necesariamente tenemos que quien nos ayude a circular en la técnica, en la aplicación, exactamente, y inclusive en la clasificación de los desechos, porque utilizamos jeringa, utilizamos guantes. Entonces, la clasificación de desechos lo hace muy bien pues el personal de enfermería. Perfecto. Yo sé que todos ustedes están esperando la parte que nos gusta muchísimo, que es la práctica. Ya está listo el laboratorio de enfermería número 3, en el que se ha traído los simuladores y pues nuestros equipos están listos para que podamos observar junto con la estudiante y la doctora, pues cómo es la forma adecuada en una aplicación de terapia neural y sobre todo el rol importante de la enfermera junto con el médico para llevar a cabo este procedimiento. Así que hasta que se aliste la doctorita en un rato, pase al laboratorio, nuestra estudiante está lista. Yo tengo recomendaciones muy importantes para todos ustedes, y es que el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano quiere agradecer por toda esta acogida maravillosa que ha dado nuestro programa Cuidando tu Salud y a su carrera de enfermería. Gracias por esta audiencia, por acompañarnos en esta transmisión del programa TV Online Cuidando tu Salud. Gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Quiero recordarles también que las matrículas para la carrera de enfermería ya se encuentran abiertas en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Inscríbete y forma parte del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano acreditado con la categoría A en educación de excelencia, dentro de los 5 mejores institutos de nuestra ciudad, orgullosamente lojanos. Prepárate para emprender lo que sueñas, lo que quieres, lo puedes lograr en nuestro Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Les recordamos que con la nueva reforma a la LOES recibes el título profesional de tercer nivel. Estamos ubicados en la José Antonio Guiguren y Bolívar. Quiero recordarles también que nuestros laboratorios en los que formaremos nuestros estudiantes de enfermería se encuentran equipados con tecnología de punta. También contamos con convenios internacionales y nacionales en clínicas privadas en nuestra ciudad, con la finalidad de que la práctica sea excelente en nuestros profesionales, pues inmediatamente se garantiza una pronta inserción en el mundo laboral. Siempre decimos, prepárate para emprender, lo que sueñas, lo que quieres, lo puedes lograr gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Número de teléfono el 257-5245 para que tú puedas cumplir tu sueño y lo hagamos gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Estamos listos ya en nuestro laboratorio. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, estamos pues aquí preparados para hacer ya una demostración en lo que es la terapia neural. Para eso pues vamos a necesitar nuestros materiales. Como siempre vamos a tener los guantes de manejo, necesitamos alcohol, gasas. Porque vamos a hacer una intervención, vamos a utilizar también pues obviamente nuestras jerillas dependiendo de la dosis y del tratamiento, porque como les decía, primero vamos a la historia clínica y vamos a diferenciar cuál es el bloqueo, ¿ok? Y necesitamos también pues obviamente la procaína que podemos utilizarla y también pues la solución como es el cloruro de sodio para la aplicación. Obviamente aquí nos me acompaña pues un personal de enfermería del instituto que nos va a ayudar a la circulación. Tenemos pues aquí a un paciente y de la cual vamos a hacer una demostración que el punto interferente son las cirugías, son heridas, por ejemplo, de una cesárea o de una cirugía abdominal, entonces el punto interferente es esta herida. Para hacer el procedimiento, pues vamos a tomar primero, nos vamos a colocar los guantes porque vamos a trabajar con la persona y hay que tener todo desinfectado, ¿ok? Nos aplicamos obviamente. Para hacer el procedimiento, ¿ok?
Primeramente vamos a cargar el material, vamos a necesitar, como vemos es una herida grande, vamos a tener una dilución de 1 en 1000, vamos a necesitar pues una jeringuilla de 10 centímetros, ¿sí? Entonces el personal, muy bien. Tomamos la jeringuilla y vamos a utilizar el anestésico local, en este caso pues sería la procaína. Cargamos ya la dilución y ahora vamos a diluir en los 10 centímetros. Vamos a utilizar el cloruro. ¿Sí me ayuda? Ya, no importa. ¿Ya? Cargamos ya nuestra dilución y vamos a proceder a cambiar la aguja. Nosotros para los procedimientos vamos a utilizar una aguja de media pulgada, ¿no es cierto? Ya es de media pulgada de 30G, que es para evitarnos, es muy pequeñita, y también sí me ayuda con la de pulgada y media, ¿no es cierto? Esa, la larga, para los procedimientos, ¿sí? Entonces hacemos el cambio ya, si me ayuda Alice, desechando. Cambiamos la aguja, como ustedes es una herida grande, utilizamos una agujita pues un poquito más larga que nos va a invadir, ¿no es cierto? Y empezamos siempre por los extremos de la herida. Con el bised hacemos para arriba. Le pedimos pues al personal nos ayude con una gasita, por favor. Un poquito de alcohol, desinfectamos siempre el área. Ok. Procedemos a desinfectar siempre el área, explicando al paciente qué es lo que vamos a hacer, Si el paciente está nervioso, queremos constatar, le pedimos al personal que nos ayude tomando la frecuencia cardíaca o la presión para verificar. Si nos dice que todo está bien el personal, entonces continúo yo con el procedimiento, ¿sí? Utilizamos con el bised, empezamos desde el ángulo, ¿no es cierto? Introducimos. Apenas se introduce la aguja, hacemos la primera aplicación para evitar dolor, porque siempre los bordes son los que más causan alteración o bloqueos. Y vamos introduciendo en un ángulo como abanico, ¿sí? Introducimos hacia los extremos. Y vamos aplicando en toda la herida. Esto no causa dolor al paciente porque estamos utilizando un anestésico, como les sabía, que es local. Cuando el paciente refiere un poco de molestia, decimos, ahí me duele doctora, es porque ahí hay un campo interferente. Cuando eso sucede, aplico un poco más en ese lugar porque vamos a desbloquear. Procedemos igual, cuando terminamos, vamos a hacer lo mismo del inicio, aplicamos igual en abanico y retiramos. No necesita utilizar un masaje, solo si hay algún leve sangrado, aplicamos y desbloqueamos. Hay terapias que podemos aplicar también para activar el sistema el digestivo. Se utiliza pues obviamente con las manitos, ángulos, puntos neurales, que consiste en aplicar para estimular en ambos lados de los puntos del abdomen. A cada lado aplicamos dosis siempre en abanico para estimular los puntos neurales.
Una vez terminado el procedimiento, pues pedimos que nos ayude el personal a desechar, como saben, siempre desechando el material y clasificando adecuadamente. Utilizamos ya el líquido. Vamos a desechar también, pues obviamente, las gasitas como son áreas contaminadas. Las agujitas desechamos en igual manera. ¿Ya? Y cubrimos al paciente si hubiera alguna molestia. Terminamos pues con el procedimiento con los ángulos. Si necesitamos más, siempre se carga con una nueva jeringuilla, cargamos si es que necesitamos ubicar en algún otro sitio la procaína o lo que decimos la terapia neural. Siempre en cada sesión personal en las terapias me gusta aplicar hasta 3 lugares para ir en un procedimiento y no causar pues alguna reacción que tenga, porque esto puede causar, si hay un estado emocional en algún trauma, puede despertar un poco la misma sensación de este trauma. Pero bloqueamos los puntos, si es punto emocional, trabajamos puntos emocionales que están localizados generalmente hacia la parte del tórax. Trabajo los puntos emocionales. También si es que provoca migraña, vamos a trabajar en los puntos que llamamos nosotros la corona de espinas, porque son puntos neurales para trabajar con lo que es la migraña y el estado de tensión, o personas que no puedan dormir, utilizamos las terapias hacia la parte occipital del cuello, que es entonces está abocado la mayor parte de una persona que tiene dolor en cuello, pues obviamente es acúmulo de estrés. Entonces ubicamos, desbloqueamos hacia la parte de cervical, todo siempre enfocado en la historia clínica. Una vez pues que procedemos, terminamos, siempre preguntamos al paciente si tiene alguna duda, si tiene algún inconveniente y pues obviamente le retiramos y que se cubra y termina el procedimiento. Doctorita, muchas gracias, estudiante, también que nos acompañó y podemos observar la forma adecuada, sobre todo como mencionamos el rol importante que tiene que cumplir la enfermera o el enfermero en este tiempo. Bueno, me encantaría que nos acompañe nuevamente la doctorita acá porque tenemos que conversar acerca de las recomendaciones y conclusiones importantes de este tema y sobre todo cuidados que tiene que tener de aprendizaje maravilloso. Y gracias a nuestro programa Cuidando tu Salud, podemos llegar a toda nuestra ciudadanía lojana con mucha información relacionada con temas tanto de los profesionales de la enfermería, así como también de la medicina en general, con la finalidad de poder ayudar y aportar con la salud a nuestra ciudadanía lojana. Lindo, doctorita, muy interesante realmente la aplicación. Me llamó la atención lo que nos decía que iniciemos por los bordes, que por lo general son las zonas con más sensibilidad. El rato de la aplicación. Y el rol de la enfermera, como podemos observar, es importante porque, mire que me ponía a pensar yo en el momento que veía la práctica y decía, por lo general a veces como profesionales médicos creemos que lo podemos hacer todo y que yo mismo hago esto, yo mismo, y no necesito que me ayude, y realmente no es así. Si uno quiere darle una atención óptima a un paciente, una atención de calidad a un paciente, pues sin duda tenemos que tener nuestro personal de enfermería al lado para resguardar tanto sus signos vitales, la seguridad del paciente y los procesos que el médico vaya a realizar con absoluta seguridad. ¿Cuáles serían las conclusiones en este tema o recomendaciones que usted considere importantes para el personal de enfermería y los pacientes en general sobre la terapia neural? Bien, pues como explicaba, entre las conclusiones, la terapia neural es un tipo de terapia alternativa que puede ir conllevada a los otros, puede ir combinada con los otros tratamientos, no necesariamente específico que solo con la terapia, puede combinarse con homeopatía, y a las personas, a la comunidad en general, comunicarles pues que si quieren o se toman
la terapia neural como una terapia alternativa lo hagan con un profesional médico que conozca de terapia, que pueda manejarse, porque eso muchas personas lo aprenden a la terapia, pero no se enfocan en el trabajo, en la historia y en dónde colocar los puntos neurales. Recuerden que cada punto neural tiene que estar muy bien seleccionado para poder aplicarse y para poder enfocar dónde está el bloqueo para poder actuar. Entonces, no es poner un anestésico y eso es terapia neural. Terapia neural va enfocada en historia clínica, en diagnóstico, en áreas reflejas, puntos bloqueados y trabajar con entorno integral con el paciente. ¿Cuál sería una complicación si fuese el caso que hubiese? Porque realmente tampoco es que se ve complicaciones mayores, a excepción de las personas que no se pueden colocar, que tengan reacción a los anestésicos, ¿no es cierto? Que veríamos algún shock anafiláctico, pero sería otra cosa. Eso con relación a las alergias o las reacciones. Pero una complicación que podría tener la terapia neural. Complicaciones no se tiene una terapia neural porque no es, hasta ahora reacciones que haya dado las diluciones de procaína no hay. Pero en sí, si es que no se hace un procedimiento en el punto bloqueante, el organismo va a tomar la terapia neural como un proceso que lo habitúa y no va a haber una respuesta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que decir, este punto es el punto que se enfocó, coloco la terapia y activo el sistema de respuesta. Pero si coloco en puntos donde no hay el bloqueo, el organismo puede catalogarlo como que es un proceso y no vamos a lograr. Cuando topemos el punto neural no va a haber la respuesta que deseamos. Eso sería, por eso es importante que se lo haga con alguien que conozca para que coloque adecuadamente los puntos neurales. Claro, no puedo poner en cualquier punto porque el organismo ya se va a hacer como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Él está acostumbrado a que llegue una crisis o una tensión y no reacciona ante esto. Así es. Entonces, lo más grave que podría hacer es una mala aplicación del producto, del punto específico para ver un resultado y que no exista el resultado, que no veamos ningún cambio ni mejoría y podemos pensar que este procedimiento no es bueno. Así mismo es. Entonces tenemos que prácticamente ir con profesionales que conozcan adecuadamente sobre la terapia neural. Mire, qué interesante. Realmente no es cuestión de voy a aprender este procedimiento porque está de moda, porque realmente sí, hemos escuchado mucho. La gente está un poco, podríamos decir, eso que somos médicos, un poco cansada a veces de la medicina, de la tradicional, de los fármacos, ya no quiero más fármacos, aplicamos una terapia neural. Pero sí, usted nos ha mencionado hace un momento que no se trata de no utilizar esta medicación para el tratamiento, pero sí puede combinarse el tratamiento y disminuir la frecuencia con la que ocupar una medicación. En la gastritis, por ejemplo, hay personas tan dependientes del omeprazol, de una medicación para aliviar el ardor de la barriguita, pero si nos sometemos a una terapia, podríamos llegar a ya no utilizarlo. Claro. En problemas digestivos, como explicaba, se puede hacer puntos neurales específicos para activar, por ejemplo, en cuestiones de estreñimiento. Pero esto no significa que yo estimulo para el funcionamiento, debe ir acompañado de una dieta adecuada, de cambiar el hábito que tenemos. Si hay algún trauma de una cirugía, hay que desbloquear ese punto de ley hay que desbloquear porque es un punto interferente. Entonces colocamos, mejoramos, hacemos una terapia neural adecuada y obviamente la respuesta va a ser muy halagadora porque el paciente mejora, pero ahí tiene que ir acompañado pues de terapias de cambio en la nutrición, en los hábitos, en la ingesta de líquidos y solamente hacemos la activación, porque decíamos la terapia neural es colocar un punto para activar al cuerpo, no es una terapia que me va a curar, sino vamos a hacer mi autocuración, mi cuerpo tiene que estar sano para que pueda responder y autocurarse. Activar mis células de regeneración para que actúen sobre una área que está afectada. Así es. Y que tal vez yo la dejé ahí afectada sin tomar en cuenta que hay que activar para que esto mejore. Quería topar un tema que es muy interesante antes de olvidarme y pasarnos, el tema de las emociones. Y yo le comento que en alguna ocasión, por eso me llama tanto la atención el tema, también lo apliqué, no lo apliqué yo, me lo aplicaron a mí, a la terapia neural en alguna ocasión. Y me pasó algo que me llamó mucho mi atención, que es esta activación de las emociones y el recordar cosas del pasado, de la niñez.
estando despierta. Entonces el rato que me hicieron un punto de aplicación en el que el doctor me explicaba que es una zona donde se relaciona mucho con el tema de la niñez, entonces hubo una reacción emocional. Entonces yo tuve un recordar emocional de esto. Cuénteme un poco, me gustaría un poco hablar acerca de qué es lo que hace la terapia, por qué hace que esto pueda venir a la mente. Puede ser, ahí es el punto de bloqueo, o sea, la persona aplicó bien, entonces la membrana se quedó despolarizada porque hubo una emoción que no fue sanada. Usted se quedó ese trabajo cuando, eso es lo que mencionaba inclusive en antes, que si yo activo ese punto puede ocasionarme emociones relacionadas, como decíamos, con el asalto. Me vuelvo a sentir esa emoción, ese miedo nuevamente porque coloco, ese fue lo que causó ese bloqueo. Entonces ¿qué es lo que me está indicando el cuerpo? Que tengo que trabajar en esa emoción. No es de que coloco la terapia neural y sentí la emoción y no la trabajo. Entonces, si yo tengo una sensación de miedo que me recordó desde la infancia, coloqué la aplicación, tengo que trabajar, tengo que aceptar, me permite recordar, pero me permite ya recordar en un estado más pensativo, consciente, equilibrada, donde yo puedo reparar y si necesito perdonar, necesito sanar o necesito ver la persona, perdí a alguien y no le pude decir adiós a mi padre, no le pude ver, no estuve ahí en el entierro y eso me afecta y lo pierdo y estamos, entonces, ¿qué hacemos? Dice, eso fue lo que me ocasionó la emoción cuando coloco terapia neural, tengo que ir y despedirme y sanar porque ese es lo que me está causando el bloqueo. Qué interesante, me llamó mucho la atención eso porque yo sí lo sentí, o sea, realmente yo tuve una sensación y sí, pues es una zona en la que uno tiene que trabajar. ¿Se podría conseguir en algún momento con la terapia neural el tema ahora del estrés o la depresión que está en auge? Yo a veces digo que se nos ponen de moda determinadas patologías, pero es verdad que en estos tiempos estamos sometidos a mucha tensión y usted considera que de pronto complementado en algún momento dejar antidepresivos o pastillas de este tipo, ansiolíticos? Así es, sí hay como. Si es una persona que consume bastante fármaco, tenemos que hacer una historia e ir dejando la medicación en una forma progresiva, ya, pero siempre tratando el punto de emocional, si es emocional el estrés que se está trabajando ahora, pero siempre si el paciente está dispuesto. Cuando queremos nosotros, la persona quiere sanarse, busca y se prepara, se predispone a recibir y a querer sanar este estado. Hay muchas personas que dicen, yo ya no quiero sentir estas emociones, yo ya quiero, lo intento en cuestiones de menopausia, por ejemplo, dice, ya no quiero, me pongo a ejercicio, pero me viene la crisis emocional muy grande, entonces obviamente va la terapia neural que va a activar los sistemas que están bloqueados, activamos nuevamente el sistema emocional y la persona, como tiene esa predisposición, lo busca, va a tener una respuesta muy buena y puede dejar inclusive, y hemos tenido casos que dejan los antidepresivos que estaba causando, pero es el manejo y la preparación el paciente para hacerse él mismo autocurarse, prepararse tanto emocional, alimentario, si es que tiene que hacer algunas sesiones psicológicas y trabaja en ellas, porque hay gente que lo quiere hacer, pero se siente el bloqueo, no le deja. Ahí actuamos con terapia neural. Pero si usted no quiere dejar el consumo de alguna sustancia que está, y no podemos trabajar si no hay esa disposición para el sanarse y curarse. Perfecto, también nos podría ayudar para la tabaco, alcohol, ansiedad, por ejemplo, yo en el caso de mi profesión que veo tanta ansiedad y la gente come demasiado por ansiedad y sobrepeso, ¿se podría conseguir un buen resultado con la terapia? La obesidad en sí, la ansiedad de comer, siempre está enfocado en un déficit de autoestima. Entonces tenemos que trabajar mucho, multidisciplinariamente en trabajar con dietética, trabajar con psicología, porque tiene la paciente el paciente trabajar en la autoestima, porque esa es la parte que está deteriorada y siempre hay
un estado que está desencadenando esta ansiedad de comer. Entonces, al hacer la historia neural, ponemos el punto, desbloqueamos y el trabajo de los demás profesionales va a ser muy bueno y con excelentes resultados. Claro, es un trabajo multidisciplinario en equipo. Yo siempre pienso que es importante el psicólogo, el profesional, también una medicina alternativa, como lo que usted nos da, estas opciones son importantes porque al final todo esto va a beneficiar al paciente. Un lindo tema realmente, doctorita, ¿algo más que usted nos quiera acotar en esta noche? No, felicitarles, motivarles a continuar con estos programas que nos hacen muchísima falta. Vemos a gente que está en casa y que está observando ver películas, otros temas que no nos llevan a mejorar nuestra salud y qué mejor que como tenido el instituto un programa que nos hable de salud, motivarles que sigan adelante, que sigan con ese programa a los estudiantes de enfermería, que pongan ese énfasis, es una carrera muy hermosa, que continúen adelante y a la ciudadanía que estamos a las órdenes, cualquier situación que tengan, estamos para servirles siempre. Muchísimas gracias, doctorita. Yo le hemos de estar molestando, pues para que nos ayude siempre en otros programas. Para nosotros es un aporte muy importante el suyo, su presencia. Muchas gracias nuevamente y como usted le dijo, me gusta esa idea maravillosa de los profesionales médicos que creen y consideran la importancia del personal de enfermería junto a nosotros para formar un equipo. Y eso es lo que queremos nosotros hacer llegar a todos los médicos, tanto odontólogos también que trabajan con personal de enfermería y mucho en laboratorios, incluso todas las áreas sanitarias y áreas de salud, entender la importancia del personal de enfermería junto a nosotros como un equipo para poder dar una atención óptima, a nuestros pacientes. Y este es el objetivo de nuestro programa. Además de llegar a nuestra ciudadanía pues con conocimientos relacionados con la salud, con recomendaciones, con tips que sabemos que sin duda van a ayudar muchísimo en el diario vivir de las personas, también que sepan el rol importante que una enfermera tiene que cumplir y la importancia de prepararse para que ellos sean profesionales de excelencia atendiendo nuestras áreas de salud. Muchísimas gracias a todas las personas también que están en contacto pues con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos, por seguirnos. Gracias por continuar confiando en este proyecto maravilloso del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Soy la doctora Jimena Valdivieso y les agradezco por acompañarnos una vez más en nuestro programa Cuidando tu Salud. No te olvides, el siguiente martes también estaremos con ustedes a las 18 horas. Recuerda que somos un instituto con calificación y categoría A de excelencia dentro de los 5 mejores institutos de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de eso y por eso mismo seguimos trabajando para darles lo mejor. Recuerden que la formación de nuestros profesionales lo hacemos con laboratorios de punta, equipos de vanguardia, para que sean profesionales de excelencia. Quiero nuevamente agradecer a las clínicas privadas y a los centros y subcentros del Ministerio de Salud que permiten que cuando las clases son presenciales, pues nuestros estudiantes puedan acercarse y poder hacer sus prácticas de mejor forma y así garantizar una pronta inserción de ellos al mundo laboral. Confíen en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano que prepara profesionales de primera. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instituto Tecnológico Superior Bolivariano en Facebook e Instagram y también nuestra página www.tbolivariano.edu.es. Estamos prestos y dispuestos a atenderte todas tus inquietudes, ya que tú nos visites y conozcas todas las profesiones y lo que estamos formando y haciendo por nuestra ciudad. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctorita.